Hoy, Hola. oh, ¿me ves? Hola, qué cerca. Casi me como Sí. la pantalla. ¿Te ves tú y me ves a mí? Sí, perfecto. Genial. ¿Cómo Ay, estás, genial. corazón? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y tú? Yo Qué estoy, guapa, bueno, qué guapa te veo. ya a ti también. Muchas Sí, gracias. qué Sí, guay. Qué guay, qué guay. Pues mira, súper bien, porque el otro día cuando estuve con Sandra, ella no veía la pantalla, o sea, a mí no me veía. Entonces fue como, tenía que adivinar cuándo había terminado yo de hablar y empezaba a sí. ella, ¿sabes? Así que Pero yo me metí en vuestro directo y iba bien. Yo sí, sí las veía las dos. nos veía a las dos, ¿no? La que no lo veía era ella. Sí. Ya, A ver, bueno. vamos a saludar por aquí, gente. Hola, Jairzinho, no sé. Bueno, ¿qué tal, Diana? Emocionada. La verdad Sí, estoy muy contenta, sí. Y es que, aquí hay que jolín, echarle un ratito. es que te están pasando muchas cosas últimamente. Sí, Bueno, estás haciendo que pasen muchas cosas últimamente, literal, porque ¿eh? es que sí, le estoy haciendo que pase porque estoy poniendo de mi parte y yo todos los días, bueno, todos los días, ahora a partir de un tiempo para acá, he cambiado mucho mi forma de pensar y de hablarme a mí misma y de actuar frente a muchas situaciones, porque antes yo era la persona más negativa, digo era porque no voy a decir que soy la persona más negativa del mundo y yo me levantaba siempre ya de mala leche. Ahora ya Sí. antes de hablarme a mí misma o hablar o decir cualquier cosa en voz alta, yo lo pienso y digo, no, quieta, y Has cambiado de actitud. mucho. Y la forma de ver las cosas también. Mm. Eso He es una cosa. retomado, sí, Dime. dime, No, no, no. Dime, dime. que he retomado, por ejemplo, hábitos que antes los tenía y los había dejado, y pues esas cosas a mí me hacen sentir bien. Como leer, a mí siempre me ha gustado leer y escribir, y lo había dejado. Entonces, mira lo que pasa cuando retomas las cosas que dejas, que te gustan. ¿Qué escribes un libro? Así. Vaya, que ya no solo lees, sino que encima escribes un libro. Madre Bueno, mía. el libro, bueno, lo podía haber escrito antes, porque lo tenía a medias desde hace mucho tiempo. Sí. Y nunca me dio por decir, venga, voy a terminarlo. Me quedé ahí como enganchada en una parte de mi vida que no iba ni para adelante ni para atrás. Hacía como los cangrejos. Mm. Y mira, Te quedaste ahí pilla. Cómo saliste de ese bloqueo, de ese atranque, por así decirlo? pues mirándome hacia atrás, hacia lo que yo era, dónde estaba y quién quería ser, ¿sabes? Fue como una visión global de mi vida, diciendo, yo no quiero volver a ser eso que yo era, pero tampoco me quiero quedar aquí donde estoy, ¿sabes? Mm. Entonces, eh, empecé a cambiar mi forma de pensar y digo, si yo no tomo acción y hago cosas para que pasen y me acerquen al futuro donde yo quiero llegar, pues me voy a quedar aquí, ¿sabes? Mm. Entonces Sí. empezaba a hacer cosas para yo llegar poquito a poco a conseguir metas, no obsesionarme, porque yo me obsesionaba mucho también con llegar a conseguir algo y si no lo llegaba ya, entonces me frustraba y dejaba de hacer las Y la cosas. dejabas. Ahora ya no, ahora ya voy con calma y me pongo metas más chiquititas y por eso están pasando tantas cosas que yo digo, Porque wow, la actitud positiva. O sea, cuando tú cambias el chip, ¿no? Y piensas en positivo, yo es que eso es una cosa que a veces cuando se lo dices, yo a mí me ha pasado de decírselo a las personas y que a lo mejor les siento un poco mal porque es como en plan, no, pero si es que estoy en la mierda, ¿por qué me dices que sea positiva o que... Pero es que la actitud positiva como que te cambia, ¿no? Tú piensas eso también, o sea, mientras que tú te mantienes ahí en la parte esa negativa, como dices tú que tú antes tenías, ¿no? Esa actitud más negativa y más en la queja y todo eso, cuando tú lo cambias, te siguen pasando cosas, porque las cosas, la vida es así, son problemas y hoy resuelve uno y pasado mañana te surge otro. Siguen pasando cosas, pero si cambias la actitud y lo ves desde una perspectiva un poco más positiva, puede ayudarte más a cambiar las cosas, ¿no? sí, sí, literal. Además, si es que la mente tiene un poder poderosísimo.
Entonces, si tú todo el tiempo estás mandándole a tu cerebro señales negativas, pues tu cerebro no es tonto, ¿sabes? Claro, te hace Si tú le caso. mandas señales negativas, te va a decir, a ver, esta que quiere esto, pues vamos a darle esto. Mm, Entonces tú estás todo el rato pensando negativo y el cerebro te va a decir, bueno, pues que querrá esto, porque es lo que está todo el rato en su mente. Y por eso claro. pasan Mm, cosas sí, negativas. Si tú piensas en positivo y pues atraes cosas positivas. ¿Sabes? Yo mm, empezaba, bueno, yo sigo mucho a la Margarita Pasos y escucho mucho los podcasts de Marian Rojas y también a un señor que no me acuerdo ahora cómo se llama, el María que Alonso, son mucho de mentalidad, ¿sabes? Y digo, sí. jolín, sé que me está definiendo a mí, ¿sabes? Entonces yo empecé a poner en práctica todas las cosas que estaba aprendiendo, me he dado cuenta de que sí que es verdad, ¿sabes? Tú atraes lo que tú crees. Entonces yo empezaba a creer que, y a creérmelo, de verdad, pues todas las cosas positivas que yo tengo, que yo soy y que quiero conseguir. Mm, Y pues entonces, si tú te lo crees, pues es como dice el libro, lo crees, lo creas, pues igual. sí, claro. Sí, aparte de, sí, y todo siempre, o sea, yo creo que, bueno, intentando mantener la actitud positiva, te resulta más fácil, ¿no? O sea, vale, sí, esto, me ha pasado esto, pero voy a ver cómo lo puedo resolver, o bueno, pues un nuevo reto, una nueva, ¿no? No sé, sí, algo nuevo que superar, algo nuevo que atravesar y detrás de esto pues habrá crecimiento y habrá Claro, más expansión. Y nosotras, tú y yo el otro día cuando hablamos de vernos aquí en directo y eso, dijimos sobre qué podemos, ¿no? Sobre sí, qué tema hablar. vamos a hablar y dijimos el por qué nos quedamos donde no somos felices, que está un poco también relacionado con esto que estamos diciendo, Claro, ¿no? sí, me he dado cuenta. Bueno, pues es que es así, ¿sabes? Y en realidad muchas veces nosotros, bueno, yo hablo desde mi perspectiva y supongo que pues para todo el mundo será igual, que tú no te quedas, o sea, ¿por qué nos quedamos donde no somos felices? Y no es porque a ti te gusta estar ahí o porque te gusta sufrir, o sea, una masoquista, ¿sabes? Porque a mí me pasaba, yo me quedaba donde yo no era feliz. Y no es eso, es como que pues hay algo dentro de ti que todavía no se ha sanado, Mm, ¿sabes? Entonces, es como lo que tú conoces, lo que aprendiste, y te quedas ahí, pues como que te da ansiedad pensar en el salir a algo que no conoces. Entonces, siempre es más cómodo como quedarte en lo que tú conoces que irte a lo desconocido. Y no siempre es así, ujú. sino, mira, a mí, ¿sabes? Claro, lo que pasa es que ocurre eso, ¿no? Que en nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso, no sabe lo que hay ahí detrás, ¿no? Entonces, ese miedo a que lo desconocido, eso que no has visto todavía, pueda ser peor o simplemente diferente y tengas que adaptarte, ¿no? Porque al final, donde hay un cambio, hay que hacer una adaptación, hay que hacer un proceso y como que esa necesidad de nuestro cerebro primitivo de estar en lo más seguro posible hace que nos quedemos donde no somos felices en grandes cosas o en cosas más pequeñas, porque a veces en gestos simples de nuestro día a día o no puede ser donde no somos felices en una situación más, no sé, como más gorda, por así decirlo, pero también en pequeños gestos de nuestro día a día, ¿no? O sea, por ejemplo, a lo mejor en llevar una mala alimentación o en no hacer suficiente ejercicio o porque, ¿no? O un cambio laboral, yo qué sé, un cambio laboral ya es algo más grande. Yo, por ejemplo, pues hice un cambio laboral tremendo. Yo hice una reconversión, anulé todo y me fui, ¿sabes? Y me fui a otra cosa, no sé ni cómo. ¿Cómo crees tú que somos capaces luego al final de salir, de hacer ese clic y pegar el salto a irnos a lo desconocido, al lado oscuro? No oscuro, en realidad es que una parte de ti sí sabe que tú eso es lo que necesitas, porque donde tú Tú estás no es sabes, sano, te está haciendo daño tú sabes de que una la, manera. tú sabes que la cara oscura de la luna, la que no se ve, es la que más brilla en realidad. Eso he leído alguna vez. Es una barbaridad, Por ¿eh? eso el lado oscuro en realidad es el más brillante, ¿no? Ese lado al que no queremos pasar, el que no queremos, por no salir de la zona de confort,
luego muchas veces es el que más brilla, ¿no? Y cuando lo Sí. conseguimos, ¿cómo crees tú que lo hacemos? Porque hay veces que lo hacemos y no sabemos ni cómo, ¿no? Y dices, si yo hice esto aquí, ¿cómo consigo hacerlo ahí también? Pues a veces también es una fortaleza que tú tienes que todavía no conoces, ¿sabes? Mm, Entonces ahí es donde tienes que prestarte a ti mismo más atención. Porque claro, luego cuando tú estás en estas situaciones siempre es muy fácil decirte, pues vete, claro. ¿sabes? Pero claro, cuando tú estás ahí en esa situación no lo ves igual. Mm, Y no, o sea, es como como has dicho, tú te fuiste. Entonces tú sacaste tu fortaleza. ¿Cómo llegaste ahí? Analízalo, porque a lo mejor, claro. ¿sabes? A mí llegó un momento Es, que me dio todo sí, igual. eso es porque ya estabas ahí al límite. Mm, Ya dijiste, o me voy o esto me consume. claro, pues tiene que dolerte tanto. O sea, Y es es necesario pasar por eso. Puede ser que sí. Que tenga que dolerte claro, tanto que diga, luego, yo esto ya no lo quiero soportar. claro, y también todo el aprendizaje que te viene después de todo esto, porque tú te empiezas a conocer más, porque nosotros Mm, a nosotros mismos no nos empezamos, o sea, no nos terminamos de conocer nunca, porque tú evolucionas mm, constantemente. O sea, tú ahora mismo no eres la misma persona que eras ayer, así por claro. decirlo en corto tiempo. Mm, Ni eres la misma que eras hace 10 años. Yo ahora mismo yo me veo hace 10 años y digo, pero vamos a ver, que te pego dos guantazos, que te espabilo. claro, claro, claro. Eso es bueno, afortunadamente. Seguimos cambiando y seguimos evolucionando. Malo sería que fuésemos la misma persona que hace 10 años, ¿no? Ese comentario de, Jolín, es que has cambiado mucho. Uf, No has afortunadamente, ¿no? cambiado, bueno, cambiar sí has cambiado, has madurado, has aprendido. Claro, claro, es Ese que si no aprendizaje que cambiamos, si no evolucionamos, no no, avanzas. no Luego avanzan, claro. es súper curioso cómo tienes que pasar por momentos duros y límites para aprender. Mira, se me pone la piel de gallina cuando digo estas cosas. Es, o sea, si te das cuenta, tú cuando más has aprendido en tu vida ha sido cuando has atravesado un momento muy duro. Es cuando Mm, más aprendizaje te has llevado, tanto, bueno, todos positivos, porque aprendes. mm, Y ya cuando es algo más así, más chill, más sutil, no le presta tanta atención. mm. Sí, no hay tanto aprendizaje, no hay, sí, eso es lo que decía yo, porque tiene que doler tanto para que hagamos el cambio, ¿no? O sea, y claro, luego hay niveles, o sea, hay gente capaz de soportar mucha más incomodidad, mucho más dolor, o sea, incomodidad en un lado y en el otro, ¿no? Porque hacer el cambio es muy incómodo y quedarte como estás también es muy incómodo, ¿no? Pero es verdad que A hay veces es personas, más, sí, sí, digo, a veces es más incómodo lo que decíamos antes, lo del cambio, porque tú no sabes lo que te espera después. Que claro. tú puedes pensar si tienes tu mente negativa, como me pasaba a mí, tienes tu mente Mm, enferma negativa y piensas que, bueno, pues va a ser peor. Y a mm. lo mejor siempre tiene por qué ser así. Claro, claro. O sea, sí, puede ser que a priori te pueda resultar más incómodo hacer ese cambio. Cuando ya has hecho el cambio, muchas veces te preguntas cómo pudiste soportar una situación tan incómoda como esa en la que estabas, ¿no? Y claro, pero hasta que no haces ese cambio, hasta que no te hace ese clic mental, no lo consigues, ¿no? Entonces, hay una frase que es fuerte, ¿no? Pero que dice que tenemos lo que somos capaces de tolerar. Literal. Que es fuerte y es un poco dura, ¿no? Porque a veces estás atravesando una situación dura, difícil, ¿no? Y pensar que tengo esto porque soy capaz de tolerarlo, se me pone hasta el nudo en Mira, la garganta, ¿no? me dices esa frase hace 12 años y lloro, ¿Verdad? porque yo no iba a entender en ese momento, yo no iba a entender cómo yo estaba viviendo esa situación que yo estaba viviendo, si era capaz de tolerarla. Es Es duro, una ¿eh? O frase muy sea, dura, no ha muy dura. llegado. Qué Sí, fuerte. es muy Sí, dura, pero claro, si la piensas detenidamente, claro, es cierto. O sea, si no fuese capaz de tolerar esto, no claro. estaría aquí, ¿no?
exactamente. Tela, Además, también hay otra que yo, bueno, esa sí ya la conocía, que es la de Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros. Pues si también. supiera que yo he estado casi toda la vida agarrada de ese versículo. O Ujú. sea, y yo, había veces que yo gritaba y decía, pues yo no quiero nada, Yo no quiero esta batalla, ¿sabes? no quiero ser esa guerrera, ¿no? ¿Por qué? No quiero ser Eh, esa guerrera. Pero luego Qué también barbaridad. cuando pasa, cuando ya lo has pasado, eh, otra cosa ¿no? que hoy que se dice mucho hoy en día es eso, ¿no? Esa parte de que tu historia es ¿no? Es como tu mejor herramienta, por así decirlo, o sea, ¿no? Tu vivencia y tu historia y todo lo que has vivido es lo que más te va a ayudar a ti a día de hoy ¿no? a, a enfrentarte al mundo y a exponer al mundo lo que tú puedes dar, ¿no? Exactamente. Y piensa, yo pasé por esto y ahora puedo ayudar a otras personas, ¿no? O sea, Sí. lo ves como este era mi propósito y así tuvo que ser. Es una pregunta. Sí, sí, La verdad es que yo en su momento yo no lo veía así. Ahora sí, ahora ¿sabes? sí. Mm, Pero yo antes no lo veía así, ni me veía tampoco haciendo mi historia pública. ujú, Porque yo, por ejemplo, mi familia no tenía ni idea hasta ujú. hace unos meses. Hasta que yo Hasta hace dije, unos boom, meses. sí, que yo hice boom, yo viví esto, o sea, yo ahora tengo 31 y yo viví esto cuando yo tenía 18. Y que 18. no es solo eso, yo he vivido muchísimas cosas que me marcaron, que no lo sabe nadie. Bueno, ahora si te lees mi libro, ahí sí me vas a conocer hasta las entrañas. Por eso, yo, por ejemplo, el primer día que iba a publicar, a mí me dio una crisis de ansiedad y no publiqué, porque fue un momento en el que ahí están o sea, todas las barbaridades, cosas bonitas también, pero todas las barbaridades que yo pasé y que me hicieron la persona que soy hoy, no fue solamente la situación que yo viví con exparejas, ¿sabes? Cosas más duras todavía. Que todas esas cosas, al yo pasarla en silencio y yo no contársela a nadie porque yo no tenía ese valor, ¿sabes? Me transformaron totalmente. Yo no me veía, o sea, yo creo que esas pequeñas cosas, no solo ya la situación de maltrato, sino todas esas pequeñas gotas de agua Ujú, fueron las que me llevaron a ser hoy lo que soy y a dedicarme a lo que me dedico. Pero si esto me lo preguntas hace 12 años, pues te hubiera mandado a paseo. ¿Sabes? Y digo, pues no, yo no claro, quiero esto ni para mí ni para nadie. No me claro. vería fuerte ni capaz. Ahora es Ujú, diferente, ahora yo lo estudio, lo aprendo, me conozco a mí misma, he aprendido a ver la situación desde otro punto de vista. ujú. ¿Sabes? Porque luego cuando estás dentro tampoco te ves. Claro, claro. Sí era Para la poner, típica, perdón que te no, interrumpa, sí, sí era la típica que le decía a otras mujeres que estaban pasando lo mismo, lo de ¿por qué lo permites? Y sí, no me decía lo mismo, pero yo en esa circunstancia me hubiera dicho a mí misma, ¿y tú por qué lo permites? perdón, que ¿Sabes? se me Porque es que no, no es ha cortado un poco. fácil. Mm, que se me ha cortado un poquito. Sí, Perdona. Que para poner un poco de contexto, bueno, tú ya hablas públicamente en tu perfil de Instagram, como dices, has escrito un libro sí, de la que ha sido tu historia y de que tú has sido víctima de violencia de género, ¿no? Para sí. poner un poco de contexto, porque tú y yo nos conocemos, pero a lo mejor la gente que pueda estar escuchando no sepa de dónde viene tu historia. Y claro, qué duro, o sea, es que también es una frase dura de decir, ¿no? O sea, al final todo esto que tú has vivido sirve a día de hoy para ayudar a otras personas. Claro que ojalá no hubieses tenido que pasar por ahí, ¿no? Y cuando Sí, tú estabas ahí, le decías a otras mujeres, ¿por qué no te vas cuando tú misma lo estabas sufriendo? ¿No lo veías? ¿O sí, pero es sí que lo yo también, veías? o sea, sí lo veía, y ahora te digo que también yo me engañaba mucho, porque yo tenía una situación muy complicada a nivel personal, yo no me hablaba con mi familia y yo estaba sola, ¿sabes? Yo me Mm, independicé, no soy una persona que le guste contar con la gente o depender de la ayuda externa. Ahora ya sí me dejo ayudar un poco, pero yo siempre he sido como muy reservada, muy mía. Y entonces yo no pedía ayuda, ¿sabes? Yo lo vivía todo solita. Y sí, mm, la decía a otras personas, lo de no te ibas y yo decía por qué me lo preguntaba yo misma por qué lo permitía. Ya no es tanto como que lo permitiera, sino que
yo me quería ir y yo intenté irme muchas veces, ¿sabes? Pero como no tenía tampoco dónde ir, ni dónde acudir, ni un apoyo externo, ¿sabes? Mm. Tampoco nunca denuncié. eh, pues yo acababa volviendo, ¿sabes? Porque Te no tenía ibas dónde ir. y volvías. Sí, por mi propio pie. Mm. Y claro, y ahí vuelta a empezar como, pues igual, lo mismo, al principio bien, luego mal. Y pues era, sufría más como tener que volver después de haberme ido, porque yo me escapé 2 o 3 veces, literal. Mm. Y, y tener que volver sabiendo que tú te fuiste porque buscabas una vida mejor y no llegaste a encontrar esa vida mejor. Entonces, ya no sé si decirte que yo volvía por las pequeñas esperanzas de que cambiara, o también volvía porque no tenía dónde ir. Y todo eso, pues, yo no me volví loca de milagro, ¿sabes? Claro. Pero yo sí sabía que yo no quería esa vida, entonces yo intenté muchas veces muchas formas de salir y ya es que me daba igual, Mm. ¿sabes? El cómo Llegaste al punto de, en el que ya todo te daba igual. sí, Mm. yo literal, está feo que lo diga así, pero yo quería desaparecerme Mm. del mundo. Y la última vez que intenté escaparme, esto es ya de chiste, porque yo la última vez que me intenté escapar para yo empezar una vida yo sola nueva, acabamos los dos yéndonos a la misma ciudad porque nos ofrecieron el mismo trabajo en el mismo lugar. ¿Qué me dices? Sí. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que yo con todo esto que me ha pasado, que no es que yo lo haya buscado porque sí, me doy cuenta de que es un propósito que la vida o Dios, o llámalo X, ¿sabes? Tenía para mí y yo tenía que pasar por todo eso para yo hoy ser la persona que soy yo. Entonces, Mm. yo no me arrepiento de tomar las decisiones que tomé. A lo mejor hubiera tomado otras decisiones y no sería ahora la persona que soy, ni tendría Mm. esta fuerza ni los valores que tengo, ¿sabes? Sí. Sí, fue muy duro, no se lo deseo a nadie y por eso me decidí Acompañar. dedicar a acompañar a otras mujeres para que no tengan que llegar a ese nivel porque real que es traumático, Mm. Claro. No, es una situación límite. literal, Mm. límite, pero límite. Ah. Y yo sé que, o sea, em, ¿cuál fue el punto de inflexión para tú decir, o sea, ya sí que es verdad que no quiero estar más aquí donde no soy feliz? ¿Cuál crees que fue ese punto de inflexión? Lo que un día hizo clic y dijiste no. De cuando, es que, a ver, yo tuve varios, pero el más fuerte fue cuando la última vez que tuvimos la discusión madre, que ya no estábamos juntos, ¿sabes? Que acabamos en la misma ciudad trabajando juntos. Entonces él estaba, porque él era como un hombre soltero y se iba con quien le daba la gana, incluso me las metía en casa. ¿Sí? Y sí, y en el lugar de trabajo también las llevaba a las chicas y no me respetaba, pero luego a mí no me podía hablar nadie, ni Mm. saludarme, ni yo sonreír a nadie, ¿sabes? Eso era una barbaridad. Y entonces yo ya había decidido, como yo ya tenía una estabilidad, yo te digo, yo me fui haciendo fuerte a medida que me fueron pasando cosas. Entonces, cuando estábamos trabajando juntos, yo ya tenía una estabilidad y yo dije, se acabó. Entonces, ahora yo me puedo ir donde yo quiera, yo estoy ganando mi dinero, tengo un trabajo y yo me busqué un apartamento y yo me iba a ir. Entonces, esto fue el día que llevo una chica allí donde trabajábamos y la gente ya me preguntaba y se reía y cosas así. Después, ese mismo día fue mi cumpleaños y me hicieron una sorpresa, mis jefes y el jefe de cocina. Y él le sentó mal, le supo mal como que la gente a mí me presta atención, ¿sabes? Ahí ya sacaba su vena narcisista. Y cuando llegué a casa a mí me invitaron a salir y yo no quise porque yo vi cómo se fue y yo quería evitar problemas porque yo no quería de mí que me volviera a pegar. Entonces cuando yo llegué a casa tenía la mesa llena de rayas de cocaína y, y ya me preguntaba, ¿sabes? Cuando yo, ¿qué dónde vas? ¿Qué pensaba hacer? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Y yo le dije, ¿sabes? O sea, en ese momento yo veía cómo estaba y yo no le provoqué, entonces yo cogí mi mochila, mi móvil, mis zapatos y dije, me voy. Bueno, no dije me voy, yo me iba para la puerta y me había cerrado con llaves por dentro. Sí. Sí, entonces yo ahí que tenía 18, 19, 20 años tendría por ahí. No, no, más, porque fue 4 años la relación, 22. Y entonces en ese momento eh, me cerró la puerta, yo ya empecé a hiperventilar, me entró taquicardias y, uf, y bueno, conseguí abrir la puerta y salí corriendo por las escaleras y él consiguió alcanzarme y me agarraba por los pelos y me tiraba para arriba por los pelos para la Sí. casa.
y, perdón, es que yo no tengo filtro. Nada, ¿no? Sí, está. Entonces, y me llevaba, yo empezaba a patalear y me agarró, me entró a golpes, yo estaba, no me salían los moratones porque como yo soy moranita, bueno, y discutíamos un montón y yo ahí en ese momento él estaba encima de mí y me agarraba de los pelos y como no podía, pues se metió encima y yo empecé a pegar unos gritos que yo decía, madre mía, como no grites que voy a morirme aquí, ¿sabes? Y como yo veía también tantos casos reales de cosas que pasaban y yo me vi, yo pensé en mi familia, yo pensé en todo en ese momento que fue cuestión de segundos y justo salió un vecino y nada, se levantó rápido como si nada y me puso así contra la pared y dijo, nada, es una discusión de pareja. Así todo serio, como no ha pasado nada. O sea, tú lo has imaginado todo lo que has escuchado. Mm, Y bueno, me metí en casa, yo no quería ir, pero claro, eh, es fuerte. Me metí en casa y yo me metí corriendo para la habitación con la intención de protegerme y después llamaron al timbre, poquito tiempo después, y era la policía. Yo pensaba ay, que era el menos mal. vecino, ¿sabes? Yo pensaba que era el vecino y resulta que el vecino llamó a la policía y El yo, vecino llamó a la "Bueno, policía. no sé quién es, no me recuerdo de su cara, te lo juro, yo estaba tan mal que no me acuerdo de su cara, le debo la vida, literal. Menos mal. Y bueno, llegó la policía y le dijo a él que yo saliera, que si había una mujer en casa, él dijo que sí, que su pareja, y dijo que salía, que si podía salir un momento ahí a la puerta. Y él se escondió detrás de la puerta. Se escondió ahí detrás de la puerta y como para ver qué decía, ¿sabes? Mm, Entonces, yo temblaba. Y yo estaba que no me salían ni las palabras. O sea, la policía me preguntó, ¿estás bien? Y yo pues, me quiero ir a tomar el aire. No así, ¿sabes? Que yo cuando me pongo nerviosa me río. Entonces, si sí, me río contando estas cosas no porque me haga gracia, sino porque el nerviosismo yo lo expreso así. sí. Mm, Entonces, me sacaron a la calle. Claro, me dijeron, venga, vamos, y bajamos a la calle. Yo agarré mi móvil, mi chaqueta, como estaba la policía, no me podía decir que no me fuera. Yo entré a claro. casa, cogí mi chaqueta y mi móvil y me fui para abajo. Y cuando llegué a la calle, que me dio este así como, no sé, no había viento en realidad, pero es como que me dio un aire Pero, sí. Mm, y me caí de rodillas. Y empecé a gritar a voces, literal, a gritar como si se me hubiera muerto el perro o un familiar cercano, ¿sabes? Y mm, empecé a gritar, no podía hablar. La policía me preguntaba cosas y yo es que ni los oía. Yo a todo que no, y solamente que quería tomar el aire. Y mm. como estaba tan así, me dio una crisis de ansiedad tan grande que me llevaron a urgencias y claro, el vecino ya había puesto la denuncia. Entonces, eh, me llevaron a urgencias y allí ya cuando llegué a urgencias ya me empezaban a salir por aquí la marca de los dedos, por el cuello, por la cara, por todos lados, los moratones, por los brazos, por la pierna, ¿sabes? Es que me dio hasta patadas. Mm, Y yo creo que es la primera vez que cuento esto así con tanto detalle. Mira que el otro día tuve la entrevista en el podcast y conté esto más o menos, pero no con tanto detalle. Y es que como que a veces también te bloqueas mm, cuando revives situaciones así tan traumáticas. Y, y bueno, pues ahí yo no podía volver a mi casa y a él se lo llevaron detenido y pues ahí empezó, ahí no terminó la historia, ¿sabes? O sea, sí yo no lo volví a ver hasta hace poco, pero ya luego realmente vinieron las cosas más duras, ¿sabes? Cuando yo estaba sola, porque claro. yo estuve meses, años más bien, en que yo salía a la calle, yo a mí era con ansiedad a todos lados. De hecho, yo por todo esto yo caí en las drogas, Ujú, ¿sabes? Y estuve muy mal porque yo andaba todo el tiempo en la calle, yo miraba para atrás, o sea, yo claro. yo seguí trabajando y a los 8 meses de estar trabajando yo tuve que dejar el trabajo, Mm, ¿sabes? Ya no me concentraba, yo ya salía de trabajar, yo trabajaba en turnos de mañana y después de trabajar me iba de fiesta y amanecía y luego me iba a bañar y me iba a trabajar, yo no dormía, mm. ¿sabes? Yo tenía miedo de dormir, De yo estuve como dormir. 3 días sin ir a mi casa. Mm, Y eso que teníamos orden de alejamiento, pero yo no sé, a mí lo veía por todas partes, digo, es que, y eso que no lo denuncié, mm, ¿sabes? Que si lo llego a denunciar, ujú. Fíjate. Al final, el salir de de esa situación que tenía, pues también fue realmente incómodo. Lo pasaste mal, lo realmente. O pasé sea, mal. nuestro cerebro tiene un poco de razón cuando dice, bueno, aquí sabes lo que hay, fuera y se pasa mal, ¿no? Pero Sí, después de pasar toda esa fase y de superar todo eso y ese periodo sola,
a veces que las personas necesitamos tanto estar acompañadas, ¿no? Esa frase de mejor, eh, bueno, mejor sola que mal acompañada se nos vuelve al revés un Claro, pero eso poco. depende también el contexto. A Porque veces yo se en mi vuelve caso a... estaba mejor, o sea, sola sin él, ¿sabes? Mm, O sin malas amistades, claro, porque yo, por ejemplo, hoy en día, de las amistades que yo tenía en ese tiempo, o sea, me queda alguna, pero la cuento con una mano y me sobran la mitad de los dedos, mm, mm, ¿sabes? claro, ujú, No, claro, sí. Sales de todo, sales de ahí, sales de todo. Es un cambio de vida radical y claro, total y absoluto. Todo ese periodo y toda esa fase hay que pasarla, hay que transitarla. Y esa parte también es dura, o sea, y no se acaba las cosas, o sea, el sufrimiento no acaba en el momento que tomamos la decisión de hacer un cambio de vida o un cambio de una situación así o lo que sea, sino que detrás de eso hay un camino que hacer que también es complicado. exactamente. Y el miedo a estar sola, el miedo a empezar de cero, como te decía Claro. antes. O Ujú, que nosotros nos incapacitamos nosotros mismos. Yo me sentía incapaz de poder, ¿sabes? Tenía miedo de volver a equivocarme, que volvía a equivocarme, pero bueno, reaccioné a tiempo ujú, y la dependencia que tenía, ¿sabes? Porque quieras o no, es lo que tú dices, porque te enganchas a lo que te hace daño, porque no te vas donde no eres feliz. No es ujú, fácil, ¿sabes? Porque que tu cerebro aprende un patrón que luego es como desintoxicarse. O sea, yo lo asocio mucho a cuando tú tienes una dependencia de alguna droga, es casi ujú, igual, es lo mismo, es que tienes síndrome de abstinencia, ¿sabes? ujú. Literal, te dan escalofríos, te da hasta fiebre, es una Es que, barbaridad. claro, es que volvemos una y otra vez a lo conocido, a esa zona segura o a ese espacio, esa zona de confort, volvemos Lo que una y otra vez. conoces, Lo que es conocido, claro, lo que es conocido para nosotras. Y a veces nos engañamos también un poco, diciendo, no, pero si en verdad estaba bien, ¿no? Si a lo mejor ahí yo sí, podría, ¿sabes? O sea, yo no he vivido una situación como la tuya, pero es lo que te he dicho antes, desde situaciones más grandes, más graves o más, ¿no? A situaciones más pequeñas, vuelves una y otra vez te convences, te intentas incluso convencer de que no era tan sí, malo, de sí, que había sí, cosas buenas. sí, pues te acostumbras, luego tienes ese sube y baja, como yo le digo, este es ¿cómo se dice? ¿Cómo es? De la recompensa, ¿sabes? Ujú. Sí, De, esa jolín, dopamina a lo mejor que el quieres sistema, el tener. sistema este de recompensa bueno, Mm, es como adictivo me pide perdón, tú lo mm, perdonas, eh, todo vuelve al principio a ser bonito, luego te la vuelve a liar ujú, y vuelve a empezar. Entonces eso es que te genera como adicción. Y cuando tú sientes ya que no estás, es una adicción pero como emocional, ¿sabes? Como ujú. ese sub y baja. Sí, esa Y dopamina o lo ese normalizas. sentirte otra vez a lo mejor querida Sí. o importante o lo que sea, ¿no? Y es que no somos conscientes, ¿sabes? Eso lo normalizamos y lo justificamos, lo minimizamos de todo. Y Mm, ahí está el problema, ¿sabes? A mí, bueno, que yo pasé muchas, claro, que no pero sé. sí, dentro de todas esas cosas que me pasaron, en algún momento sí, siempre fui un poquito consciente de que no estaba bien lo que estaba pasando, pero, ¿sabes? Como que te intentas engañar, Ujú. ¿sabes? Bueno, no es para Sí, tanto. Lo mm, típico. Vamos, que me ha pasado a mí, la habrá pasado a miles. sí, ¿Sabes? Que hasta que no lo ves ahí, que dices ya hasta aquí cortas radical, porque yo es que vi la muerte literal de cerca. Encima luego todo esto me pasó factura luego más adelante, porque el callarme todas esas emociones que yo estaba sintiendo y encerrarme en mí misma, tú sabes que está el dicho este de como que las emociones que tú no expresas salen por algún lado. claro. Te salen bultos, te salen Eh, tumores, te sale de todo. Enfermedades, Vale, pues, claro, a mí me totalmente. derivó en dos enfermedades autoinmunitarias. Yo tengo lupus y tengo síndrome antifosfolípido. A mí se me coagula literalmente la sangre. De hecho, Ujú, se supone que yo no puedo tener hijos. Ahí ujú, tengo a mi bella criatura de 2 años ya, que también, yo digo siempre, esto lo cuento en un carrusel que hice,
que yo he vivido, o sea, he como esquivado la muerte 3 veces en mi vida. La primera fue con mi ex, la segunda porque tuvo una trombosis y una hemorragia interna grave, y la tercera con mi hijo, que literalmente me perdieron y me tuvieron que dar ahí con las planchas. ¿Sí? O sea que Dios tiene que tener un propósito muy grande para mí en la vida, que yo creo Pues que es sí. este, Mm. y lo quiero hacer lo mejor que pueda. Porque además que yo lo digo, creo que, o sea, la experiencia cercana a la muerte, yo me creí morir también, o sea, pensaba que perdía la vida en una situación también después de ser madre. Y eso ahí hay un salto cuántico, ahí hay alguna especie de conexión espiritual, ahí pasa alguna cosa, porque además hay un momento como de rendición. Yo no sé si tú eso lo has vivido, tienes un momento como de rendición, de decir, primero pasa el miedo, ¿no? Y luego llega un punto que dices, bueno, pues Que me sea lo que Dios rindo, quiera. que sea lo que Dios quiera, y ahí es donde de verdad lo que Dios estima es lo que pasa, porque yo, con las personas que he hablado y lo que yo he vivido, es un momento de rendición total y es como ya en manos de Dios, del universo, de lo que cada uno quiera. Y ahí hay un salto, ¿no? No sé. Y, y en tu caso, pues yo creo efectivamente que es duro, ¿no? Y es duro decirlo, pero quizá que hacía falta que, mira, nos está escribiendo Eva, la noche oscura del alma y en la transformación, claro. Sí, sí. Si Así le digo yo dijeras, también. sí, yo, o sea, yo noche oscura del alma he pasado alguna, más de una, pero ese momento de, jolín, es que me voy a morir. Ser consciente de que es que me muero, o sea, de que aquí tiene que pasar un milagro para que yo salga de esta, ¿no? Y ocurre el milagro y sales de ahí hay una transformación, como dice Eva, eso, hay una transformación brutal. Y en tu caso, es jodido, es duro, pero parece que, o sea, esto era lo que tú habías venido a hacer y este es tu propósito de vida y es generoso por tu parte que ahora tú compartas esto y acompañes a otras personas, ¿no? A poder salir de esa situación y a luchar por tener una situación mejor, ¿no? Y a saber que sí que es posible. Sí, literal. Mira, fíjate, es curioso, ¿vale? Porque de hecho, yo cuando me abrí las redes sociales, yo el propósito que tenía era acompañar a madres que viven solas su maternidad, como yo, ¿sabes? Ujú. Y no sé por qué, inconscientemente, un día mi contenido se fue dirigiendo y derivando a las mujeres víctimas de violencia de género. Yo ya dejé, o sea, tú no escuchas a los primeros, si ves mis primeras publicaciones, sí, solo me dirijo a madres. Pero después hubo un clic ahí, no sé cómo pasó, yo no me di cuenta tampoco, Mm, ¿sabes? Y empecé a hablar a víctimas y empecé a ujú. contar mi historia. Y ahí me he quedado. No sé lo que te digo, yo creo que es el destino, Sí, que me tiene preparado totalmente. algo más. Totalmente. Yo es que creo que cuando vas haciendo, conforme vas haciendo, porque a mí me ha pasado también, yo empecé de una manera y he continuado y al final ha resultado ser otra cosa, ¿no? Cuando yo empecé a pensar qué hago yo, cómo puedo yo aportar, qué puedo dejar yo, ¿no? ¿Qué ayuda puedo yo dar en este mundo? Porque también me llegó un punto que yo dejé de pensar en qué voy a trabajar y empecé a pensar en cómo puedo yo ayudar. Que eso también ahí hay un clic, ¿no? Y yo empecé como con una idea de un propósito y ha terminado siendo algo, Sí, sí, algo diferente, ¿no? Y yo al final siempre lo he llevado dentro, ¿eh? Pero, o sea, yo tenía claro que yo me iba. No lo tenía claro, yo sentía que necesitaba dirigirme a madre. Y yo en 2017 empecé a hablarle a las madres. En 2017, y por alguna razón eso lo eliminé, me fui a otras cosas y ahora fíjate, aquí estoy otra vez y he vuelto y me dirijo a madres y ya lo tengo clarísimo que ahí es donde yo tengo que estar y donde voy a ayudar, ¿no? La vida te va poniendo ahí. claro. Ah. Yo no sé, a lo mejor, mira, Eva ha dicho algo La súper Eva está bonito. diciendo unas cosas chulísimas. Muchas gracias, Es Eva. que me está Dice, fue, dejando de paz. fue tu alma que te reubicó.
que te reubicó a las que vienes a ayudar desde tu vivencia. Es que totalmente, está diciendo unas cosas muy bonitas, Eva. Sí. Mm, Pues, tenemos que vivir esas cosas tan duras para que muera nuestro yo antiguo y despierte lo que hemos venido a hacer. Totalmente totalmente. Mm, lo decíamos antes eso. totalmente. Sí, 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 que al Y final dices, eso, jolín, ¿por fíjate, qué he tenido yo que pasar por esto, no? O sea, pero es que a veces es necesario. Mm. sí. De hecho, además, bueno, si ves mi Instagram se llama DM Mamá, porque era Dayana, mamá y educadora, Ujú. y mamá. Entonces, como yo soy madre soltera, que no, o sea, yo miro, o sea, no te digo que miro hace unos años, pero yo me miro, por ejemplo, a lo que yo hago cada día. Y es que yo soy madre soltera, yo tengo que cuidar mi hogar y mantenerlo, claro, en plan, las cosas que hacer normal en tu casa, y luego trabajar, meter un sueldo en casa y pagar todas las facturas y todo. Estoy Ujú. estudiando con la universidad, estoy emprendiendo la marca personal y aparte yo me tengo que poner a crear contenido. Es que luego digo, madre mía, así que yo soy una superwoman, literal. Totalmente, totalmente. Es Ujú. brutal, pero todo es lo del propósito. O sea, si tú quieres algo, tú lo vas a crear. Mm. Entonces Yo yo, dentro de mi mente, o sea, tú estás enfocada. estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que al final enfocarse en cuando tú tienes esa voz dentro, ¿no? Que te habla, que creo que las mujeres hemos perdido mucha capacidad de escucharnos, estamos perdiendo nuestra intuición. Tanta conexión que tenemos con el mundo externo y tanto ruido y tanto, ¿no? Y tanta sobreinformación. Una de las mayores capacidades que tenemos las mujeres, que es nuestra intuición, como nos descuidemos, la perdemos, ¿no? Porque hay demasiado ruido alrededor y no nos escuchamos, no escuchamos esa voz interna. Pero si tú te paras y te escuchas esa voz interna que te habla de tu, ¿no? De ese propósito que te va guiando y la sigues, ahí es donde vas a encontrar tú de verdad tu verdadero propósito y ahí es donde te vas a poner tú y donde vas a estar cómoda. Y entonces ya sí podrás salir de ese lugar que hablábamos antes donde no somos felices porque estarás en propósito. Y cuando estás en propósito, pues te pasa lo que te pasa a ti, que trabajas, maternas, publicas en redes sociales, trabajas tu marca personal, llevas todo para adelante, con toda tu carga mental, con todas tus cosas de tu peque, las de tuyas, las de tu trabajo, las del emprendimiento, escribes el libro, pero porque estás en propósito y no te cuesta tanto trabajo. Yo lo digo, yo ahora trabajo de lunes a domingo. Y lo pongo entre comillas porque es que es algo que me sale solo y que me encanta hacer y que de verdad es mi propósito. Entonces, ahí es cuando escuchas a tu voz y sigues ese propósito de vida que de verdad puedes salir de donde no eres feliz. Mm. A ver qué dice Sí, Eva. Todos hicimos un pacto antes de anclar nuestro alma en un cuerpo físico y cuando tenemos estos desafíos empezamos a recordar a lo que vinimos. Vais a ayudar a muchas personas. Tenéis un ahora muy bonito. Ay, qué guapo. qué Gracias, bonita, Eva, qué Eva. bonita, qué Gracias. guapa. Muchas gracias. Pues respecto a lo que decías también, Mm, siempre, o sea, es cierto que los cambios no son cómodos, ¿sabes? ujú, Y si tú quieres hacer algo, siempre vas a tener ahí tu síndrome del impostor, porque a mí me pasa siempre ujú, que pues tienes que aprender a controlar esa voz. Yo me levanto todas las mañanas y tengo ahí esa vocecita en mi cabeza diciendo, ay, pues quédate 5 minutos más. Pues no, yo me pongo a ser literal y me hablo a mí mismo para adentro y digo, pero vamos a ver, chica, que no, que te levantes, ¿sabes? ujú. Que son pequeñas cosas, ¿sabes? Que Sí, si tú la dejas pasar una vez, como lo de levantarte, por ejemplo, pues ya si empiezas a, como digo yo, a procrastinar en sí. eso, esa cosa pequeñita, pues ya lo vas a hacer con todo lo demás, ¿sabes? Mm, Porque tu día empieza en la mañana. O sea, si tú empiezas mandándole una señal negativa a tu cerebro, haciéndole caso a esa vocecita que te está ahí comiendo la cabeza y diciéndote, venga, quédate 5 minutos más. Porque una cosa es mm. que pues no hayas descansado y necesites dormir de verdad. Porque a mí me pasa a veces, el tema, yo soy una Claro. persona que yo siempre estoy cansada, pero te tienes que educar y tienes que aprender a reconocer esa voz cuando te está diciendo o te está engañando o no eres capaz de hacer esto. Pues si Ujú, tú te crees capaz y sabes que eres capaz, pues háblate positivo y di que sí que eres capaz. No le hagas caso a esa voz porque si no, ujú. nunca vas a llegar a hacer nada.
Era Sonia, estoy enamorada de esta mujer. Totalmente. Pues, Dayana, yo te agradezco mucho este ratito. Ha sido una charla súper bonita. Gracias a las chicas también que han estado por aquí detrás. Muchas gracias. Sí, muchas Eh, gracias a todos. Ahora yo te etiqueto en la publicación para que la gente que te haya visto, si quiere ir a ver lo que haces, a visitar tu perfil y todo eso, que te pueda encontrar. Y nosotros nos seguimos viendo, que nos vemos Claro que mucho, que sí. me Nos encanta, vamos a me ver encanta, me pronto, encanta estar pronto. contigo, me encanta estar con vosotras, de verdad que qué importante, no lo hemos dicho, pero qué importante tener un entorno Un entorno adecuado. un entorno que te potencie y que a veces pues también te sostenga, ¿no? O sea que yo Exactamente. estoy encantada de teneros a todas vosotras ahora mismo en mi vida. Yo Mi entorno también. Súper digital, que dentro de agradecida. poco os pongo cara y cuerpo a muchas de vosotras. Sí, ay, qué Sí. emoción. Vaya, Yo vamos de cabeza. pues sí. Nos vamos a abrazar mucho dentro de muy Sí, sí, poquito. sí, abrazacos fuertes, hermano. Y a llorar Abrazos mucho porque fuertes yo soy una persona próximamente. soy muy sentimental. Vamos a llorar Seguro. mucho. Ya lo comentaremos. Ya lo veréis. Sí, claro que Lo veréis por sí. aquí. Bueno, Bueno, cariño, corazón, muchas muchas gracias. gracias. Te quiero mucho. Un besazo. Adiós. Chao. Chao.